Ok, vamos a continuar. En unos momentos vamos a continuar. Ok, entonces no olviden recordar los números. Uno puede estar practicando, vas contando diferentes cosas, ¿ok? De repente, quieres decir 2 mesas, 2 tables, ¿ok? Así vas contando las cosas y practicando diciéndolas en inglés. Ok, ya tenemos plural noun rules, ¿ok? Plural noun rules are words that are more than one person, place, or thing. When changing a word from single noun to a plural noun, the spelling can completely change. We're going to look at a plural noun rules, which are the more common. Ok. ¿Qué son plural noun rules? ¿No? Son palabras que nos ayudan a poner el sustantivo, ¿no? Que es el sustantivo una persona, un lugar, una cosa, un objeto, ¿no? ¿Qué son palabras que nos ayudan a poner el sustantivo en qué? Su mismo nombre lo dice, nos ayuda a ponerlo en plural, ¿no? Si es, por ejemplo, una persona es person, pero yo no quiero decir personas, yo quiero decir, no, perdón, yo no quiero decir persona en singular, yo quiero decir personas en plural, no estoy hablando de una, sino varias, ¿no? Por ejemplo, person es persona, pero yo quiero decir, quiero referirme a varias personas, quiero decir personas en plural, ahí decimos people, ¿no? Por ejemplo, carro, no más simple, quiero decir, en lugar de decir carro, quiero decir carros en plural, porque veo varios, estoy viendo no solo uno, sino como 3 carros, digamos. No estoy viendo un carro, sino estoy viendo varios carros. Como digo, carros, ¿no? Eso nos ayuda eh, las reglas de sustantivo en plural, ¿no? Le vamos a aumentar que la S y ya estamos diciendo carros, ¿no? Un carro, cars. 2 carros, cars. Con S, ¿no? Cars. Esto es similar al español, ¿no? Plural, ponerlo en plural, ¿no? Por eso dice más de una persona, lugar o cosa, ¿no? Cuando hablamos de varios sustantivos en general. Okay, when changing a word from single noun to plural noun, ¿no? Cuando cambiando una palabra de singular a plural, ¿no? Cuando cambiando el sustantivo de plural a singular. The spelling can completely change. Okay. Acá nos dice que la forma de escribirlo puede cambiar completamente, ¿no? Como el ejemplo de people, ¿sí? Como el ejemplo de people, ¿no? Había puesto acá, por ejemplo, si yo quiero decir una persona, no digo person, one person, ¿no? Si quiero decir una persona, one person, ¿no? Una persona. O simplemente al decir person, estoy diciendo persona. Pero si yo quiero decir personas en plural, digo people, people, ¿no? Acá estoy diciendo personas. Y es similar, ni tanto, ¿no? Lleva el PE, pero acá cambia totalmente, ¿no? Personas en inglés, ¿no? People. Una persona, person. One person, ¿no? Una persona. 2 personas, 2 people. 3 people, ¿no? Personas, people, ¿no? Otra de repente solamente se le tiene que aumentar una S, ¿no? Como decía, puede cambiar totalmente como person con people. ¿Ok? Este es el singular y este es el plural. Lo voy a dejar acá, aplicarlo. Ok. Voy a hacer otro. Singular. Ese es el singular. Lo más pequeño,
pero en negrito. ¿Sí? Este es el singular. Esto lo voy a hacer más grande. Sí, este es el singular. Y este sería que el plural. ¿No? No. ¿Ok? Igual lo mismo con cars. Con cars no cambia totalmente. Con cars, simplemente que se le va a aumentar la S al final. ¿No? Cars. ¿Ok? Lo escribo así en minúsculo para que se vea el cambio. ¿Ok? Y de nuevo que tenemos singular. Darle tamaño. Y car está en singular. Y cars está en qué? Plural. ¿No? Alright. Entonces, person está en singular y people está en plural. Y ven cómo cambia totalmente. O puede cambiar solamente en qué? La S, ¿no? En plural simplemente la metemos la S. Tenemos car, un carro en singular. ¿No? Car, carro. Cars, carros. ¿No? Carros, cars. Está en plural. Ok. Entonces vamos a ver, we're going to look. Ok, vamos a ver a plural noun rules, ¿no? Vamos a ver sus reglas de cuándo cambia totalmente, cuándo cambia con solamente aumentarle una S. ¿Sí? Hay algunas reglas que nos ayudan a saber cuándo cambiarlo, ¿no? Cuándo le aumentamos la S, cuándo lo cambiamos totalmente. ¿Ok? Hay más reglas, pero vamos a ver 8 reglas hoy, ¿no? A plural nouns, vamos a ver 8 hoy, que son los más comunes, ¿no? De todos los sustantivos. Estos son los más comunes, los más usados, ¿ok? Which are the more commons, ¿no? Los más comunes. Y entonces acá se entiende con la explicación de person está en singular y people, ¿no? Es el plural de person. ¿Cuál es el plural de car? Cars. Right. Entonces estas reglas nos van a ayudar a saber cómo escribirlo cómo escribir el sustantivo en plural. Right. Y tenemos a plural noun rules, ¿no? 8 reglas para el sustantivo en plural, ¿no? Tenemos 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Por ejemplo, number 1. Add s. Okay, añade una s. To form the plural, okay, of most. Okay, of most nouns. Okay. Add s to form plural to most nouns, ¿no? Para la mayoría de los verbos, perdón, para la mayoría de sustantivos, no verbos, sino sustantivos. Noun es sustantivo, ¿ok? Para la mayoría de sustantivos, ¿okay? Para ponerlos en plural, solamente le tenemos que agregar una S. Y eso pasa en el caso de la mayoría, ¿no? Por ejemplo, girl, girls, ¿no? Niña, girl. Niñas, girls, ¿no? Le hemos aumentado solo la S. Manzana, apple. Pero yo quiero decir manzanas, le agregamos la S. Apples. ¿No? Eso es cuando le añades una S. ¿Qué pasa con la mayoría de sustantivos? Right. Okay. Number 2. Okay. Number 2. Add es, añade es to nouns a sustantivos that end in, que acaban en
CH, SH, S, X o Z, ¿no? Entonces, cuando vemos un sustantivo que acabe en CH, SH, S, X o Z, le vamos a añadir que, para ponerlo en plural, es. ¿Ok? Es. ¿No? Por ejemplo, bench. Este sustantivo que es banca, ¿no? Bench. ¿Acaba en qué letras acaba? CH, ¿no? Como dice el ejemplo, CH. Y si acaba en CH, ¿cómo lo vamos a poner en plural? Le vamos a añadir que es, ¿no? Si acaba en CH, añadimos S, benches. O dish, dish. ¿En qué acaba dish? ¿En qué letras acaba dish? Dish acaba con SH, ¿no? Y si acaba con SH, ¿qué vamos a hacer? Agregarle at y es, ¿no? Es dishes, ¿no? Plural de dish, dishes. No, no quiero decir un plato, quiero decir varios platos. Entonces no digo dish, sino digo dishes, many dishes, 3 dishes, ¿ok? 20 dishes. ¿Qué más? ¿Qué pasa si el sustantivo acaba en S, como vas? ¿Qué pasa si el sustantivo acaba en S? Le añadimos que S, ¿no? De vas cambiaría bases. ¿Ok? Bases. Ok, si el sustantivo acaba en X, por ejemplo, bots. Y si el sustantivo acaba en X, ¿qué hacemos? Añadir S, ¿no? Bots. ¿Ok? Bots, bots. Si el sustantivo acaba en Z, si el sustantivo acaba en Z como quiz, ¿no? ¿Con qué letra acaba? Z. ¿Ok? Le vamos a agregar una, ¿ok? At y es el final, ¿no? Quizzes. Para decir lo que en plural, ¿ok? ¿Ok? Recuerden que todas estas reglas son solo para poner el sustantivo en plural. ¿Right? Como diríamos el sustantivo en plural. Y entonces ya vemos que si el sustantivo acaba en CH, SH, S, X o Z, le vamos a añadir que at y es, ¿no? Es, le vamos a agregar una S al final. Okay. Number three. For nouns that end in Y with a consonant before the Y, change the Y to I and add ES. Okay, ¿qué dice acá? Number three. Para sustantivos, for nouns that end in Y. Okay, para sustantivos que acaban en Y. Okay. With a consonant, con una consonante antes de la Y. Okay. Para con una consonante antes de la Y, cambia la Y con una I, ¿no? Cambias la Y por una I y le añades es.
¿Ok? Pero vamos a hacerlo más sencillo, ¿no? Porque acá es demasiado, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, candy, tú ves un sustantivo que acaba en Y, ¿no? Y antes de ese sustantivo, acá hay una, perdón, antes de ese Y hay una consonante, ¿no? ¿Cuáles son las consonantes? B, C, D, ¿no? Todas las letras del alfabeto que no son vocales, ¿no? Todas las letras del alfabeto que no son vocales. ¿Ok? Son las vocales, ¿no? Hay U. ¿Ok? Si no es una vocal, es consonante. ¿Ok? Entonces, si ves una consonante, por ejemplo, acá vemos la consonante D antes de la Y, ¿qué vas a hacer? Añadirle IS. ¿Ok? IS. Por ejemplo, candy acaba en Y, ¿no? Candy. Y antes de esa Y hay una D, lo que me indica que es una consonante, ¿no? Entonces, si es una consonante antes de la Y, cambio esa I por IS. Sería candies. Ok, papi acaba en Y también, ¿no? Y antes de decir una consonante que es la P. Ok, entonces cambio esa I por IS. Sería papis, ¿no? Candy, candies, papi, papis. Right? Entonces, si os pego una Y y antes una consonante, cambia a IS. Right? Okay. Number 4. For nouns that end in white, para sustantivos que van en Y, así como el anterior, pero with a vowel before the Y, con una vocal antes de la Y, use at es, solo agrega es. Entonces tenemos que, por ejemplo, tenemos toy. ¿Cuáles son las vocales? Hay uno. Entonces nos dice que si antes de este Y hay una vocal, por ejemplo, antes de este Y hay una O. ¿Ok? La O es una vocal. ¿Ok? Toy, en el caso de... Entonces, ¿qué vamos a agregarle? Solo una S, ¿no? Así como este. Toy sería toys. Antes del Y hay una E. Y la E es una vocal, ¿no? Es a vowel. ¿Ok? Vowel, vocal en inglés es vowel. Consonante, consonante. ¿Ok? ¿Ok? Si hay una vocal antes de la consonante, there is a vowel before the white, ¿ok? Antes de la Y, agrego una S, ¿no? Para ponerlo en plural. Monkey, monkeys. Toy, toys. Okay. Number 5. For nouns that end in F or FE, drop the F or FE and add BES. Okay. For nouns, para sustantivos that end in F, que acaban en F o FE, okay, F o FE, drop the F, sacas la F o la FE y añades BES, right? Example, por ejemplo, okay, miren los ejemplos. Tenemos love, ¿no? Que esto es como tajada. Pero yo no quiero decir una tajada, yo quiero decir varias tajadas. No, por ejemplo, yo quiero una tajada de pan, one loaf. Pero yo quiero decir quiero varias tajadas de pan, ¿no? ¿Qué hago? Lo digo en plural, ¿no? ¿Y cómo digo loaf en plural? Habíamos visto que si el sustantivo acaba en F, ¿no? Vas a sacar esa F y ¿qué le pones? BS. Entonces sería loaves.
Loads. O knife, cuchillo. Pero yo quiero decir, pásame varios cuchillos, ¿no? Give me many, ¿no? ¿Cómo digo cuchillos? El plural de cuchillos sería knives. Knives, ¿no? He sacado esa F y le he puesto B's, ¿no? Knives. Loaves, knife, knives. Right? Eso es para sustantivos que acaban en F o F, ¿ok? Es importante, ¿no? Que tomen nota o también pueden descargar esto, lo cortan y lo crean en su cuaderno. O lo pueden pegar en su archivo, en Word, porque estas son las reglas que van a ayudar a que recuerdes cómo cambiar, cómo poner el plural, cómo poner el sustantivo en plural, ¿ok? Number 6. For nouns that end with a consonant before the O at ES. Okay. For nouns, para sustantivos that end with a consonant, que acaban con una consonante, before O, ¿no? Before an O, antes de una O, que añade ES. Ejemplo, example. Tenemos potato y tomato. Okay, potato y tomato. ¿Con qué acaba potato? Con una O, ¿no? Potato. Y antes de esa O, ¿qué tiene? ¿Una vocal o una consonante? Antes de esa O, tiene una consonante, ¿no? La consonante T. Potato. Como tiene una consonante antes de la O, le vamos a agregar que es. Entonces, potato, le agregamos S, potatoes. Potato, le agregamos S, potatoes. Tomato, ¿con qué acaba? Con O también, ¿no? Acaba con O. Entonces, y antes de la O hay una consonante, ¿no? También está la consonante T. No necesita ser la consonante T, sino cualquier consonante. Entonces, tomato cambia a tomatoes. ¿No? Le hemos agregado la S. Tomatoes. ¿Ok? Entonces, si vemos que acaba con una O, pero antes hay una consonante, le vamos a agregar S al final del sustantivo. ¿Ok? Para que esté en plural. No quiero decir una papa, quiero decir varias papas. Por ejemplo, Perú tiene variedad de papas. Peru has a variety of potatoes. ¿No? Variedad de papas. Variety of potatoes. Quiero comprar no un tomate, sino varios tomates. Digamos, quiero comprar 6 tomates. ¿Cómo lo digo? I want to buy. ¿No? 6 tomates. 6 tomatoes. ¿No quiero decir 6 tomates? Y si quiero decir, quiero comprar 8 tomates. O simplemente digo, ahí hay 8 tomates. ¿No? 8. 8 tomato. No, ¿verdad? Tengo que agregarle el S para que esté en plural. 8 tomatoes. ¿No? 8 tomates. Ahí recién estoy diciendo 8 tomates. Porque lleva el ES. Lleva este ES. Okay, next one. Number 7. Some nouns
Change the spelling of the singular noun. Ok, número 7, ¿qué nos dice? Algunos sustantivos cambian la escritura, ¿no? La forma de decirlo totalmente, ¿no? De la forma singular, ¿no? Por ejemplo, children. No, example, child. Child es niño, ¿no? ¿Yo qué puedo decir? Yo puedo decir un niño. Un niño es one child. O simplemente digo child. Ok, child, C-H-L-D, perdón, C-H-I-L-D. No, pero yo quiero decir niños, no quiero decir un niño. En singular quiero decir niños, cambia children, ¿no? Seguramente ya lo han escuchado, ¿no? Children. Cuando estamos diciendo children, ¿sí? Estamos diciendo niños. ¿Sí? Pero si yo quiero decir niño, no voy a decir children, voy a decir child. ¿Sí? Sin esto de acá, ¿no? Digo child. ¿Sí? Pero si yo no quiero decir niño, quiero decir niños, digo children. ¿Okay? Este es niño en singular y niños en plural. Okay. Otro ejemplo, another example. Tenemos mouse. Okay. Tenemos ratón. Okay. Si quiero decir ratones, por ejemplo, Mickey Mouse. Quiero decir el ratón Mickey. Ese es Mickey Mouse, ¿no? El ratón Mickey. Okay. O de repente quiero decir Remy es un ratón. Remy is a mouse de Ratatouille. ¿Sí? Ratatouille. Remy es el ratón, ¿no? El ratón principal de Ratatouille, ¿no? El chefcito. ¿Ok? Pero yo no quiero decir Remy, sino quiero decir hay ratones hay ratones de repente en la cocina. Entonces pongo there are, no, ahí hay ratones, no quiero decir ratón. Ahí coloco mice en la cocina, in the kitchen. Ok. Para decir ratones estoy usando mice. Ok. Acá estoy usando mouse para referirme a uno. Mouse, ratón, mice, ratones. ¿No? Para decir el plural de ratón cambia totalmente, ¿ven? Cambia mice. Y eso ocurre con algunos sustantivos. Okay. Number 8. Some nouns, algunos sustantivos, use the same singular and plural form. Usan la misma palabra en singular para ponerlo en plural. ¿No? Un ejemplo, fish. Fish no va a cambiar, se va a quedar igual en plural. ¿Qué es lo que, cómo voy a saber si dice fish o pescado, pescados? Por ejemplo, I capture. No, por ejemplo, I have a fish. Okay.
acá vamos con la misma oración, ¿no? Si yo digo I have, que es yo tengo, ¿no? Este have es el verbo tener. Si digo yo tengo un pescado, ¿ok? Pongo I have a fish. ¿No? Yo tengo fish, pescado. Yo tengo un pescado. Pero no quiero decir yo tengo un pescado. De repente ese día capturé muchos pescados, ¿no? Pesqué y capturé muchos pescados. Como digo, tengo muchos pescados. I have many fish. Okay, I have many fish. Entonces, acá el contexto me está diciendo que tengo un pescado, pero acá este many se refiere a varios. ¿Ok? Y entonces, al decir many, varios, esto estaría en plural, ¿no? Varios pescados. ¿Ok? El contexto me va a decir si el sustantivo está en plural, ¿no? En el caso de los que no cambian, ¿no? Por ejemplo, quiero decir, yo, yo miré un, por ejemplo, deer, ciervo. I saw a deer. Pero si yo digo I saw many deers running. Ok, por ejemplo, I saw a deer. Yo miré un ciervo, ¿no? Pero si digo I saw many deer running. Yo miré, acá este many nos dice que es muchos. En este caso, ¿qué? Ciervos. I saw many deers, perdón, many deer, varios ciervos, ¿no? Many deer running, corriendo. Acá también voy a poner corriendo. ¿Sí? Entonces, el contexto me está diciendo acá que yo miré uno. I saw a deer. Uno. Este de acá, A, me dice que acá esto es uno, ¿no? Un ciervo, a deer. Pero si yo pongo many deer, varios ciervos, ¿no? Varios ciervos. En este caso, I saw many deer running. Yo miré varios ciervos correr. Right? Now, vamos a ver un video y practicamos un poco, ¿ok? Vamos a ver primero un video y después vamos a practicar y luego pasamos a la tarea. Right. ESL Library. Singular and plural nouns. What are nouns? Nouns can be people, places, or things. Luego acá primero nos dice una introducción de qué es un sustantivo, puede ser personas, lugares o cosas. Examples of people are a teacher, That is correct. children. Examples of places are a beach, cities. Examples of things are a guitar, flowers. A noun can be singular or plural.
Singular means one. A singular noun doesn't have an S on the end. For example, a bird, a guitar, a computer. Ok, Plural. ahorita estoy explicando lo de singular y ahora voy a explicar lo de plural. Means two or more. To form the plural of a regular noun, we add an S to the end of the noun. For example, birds, guitars, computers. Some nouns in English are irregular. If a noun is irregular, it doesn't follow the rule of adding an S to the plural form. Instead, there is another kind of change to the noun. Some nouns have a vowel change. For example, foot becomes feet, and tooth becomes teeth. Also, man becomes men, and woman becomes women. Other nouns have a consonant change before adding the plural S ending. For example, leaf becomes leaves. Ok, como ya se está acabando el tiempo, vamos a pasar a la práctica para ya pasar a la tarea. Y si quieren que les pase el video, me lo dicen por WhatsApp. ¿Ok? Por ejemplo, apples. ¿Cómo lo cambiamos en plural? Le agregamos que la S. Ok, leaf. ¿Qué pasaba si el verbo acababa en... Perdón, si el sustantivo acababa en F? ¿Ok? No te olvides tu cuadrito. Si el sustantivo acaba en F, le ponías BES, ¿no? Entonces, leaves, ¿en qué se convierte? En leaves. ¿Sí? Vas. ¿Cómo cambiaba? Vas, miras tu cuadrito. Vas acaba en ES, ¿no? Sería pasos. Shoe. Shoe es sustantivo normal, común, ¿no? Solo le agregamos que la S. Paintbrush acaba en SH. Igual que bus, ¿no? Paintbrushes. Car. ¿Qué hacíamos cuando cambiamos el plural a car? Sería cars. Alright. Ahora pasamos a la tarea. Por ejemplo, nos dan look at the pictures and write the plural forms as in the example. ¿Ok? Mira las imágenes y escribe el plural de las formas como en el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a laptop, una laptop. Pero queremos decir, acá vemos que hay tres, ¿no? Three, ponemos tres, three laptops. Acá tenemos a glass, un vaso, pero acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 5 vasos. ¿Cómo digo 5 vasos? Five. Y vasos en plural si acaba en S. ¿Qué pasaba si acaba en S? Le agregamos que ES, five glass. Y por eso dije que es importante repasar los números. ¿Ok? Entonces, por el momento puedes usar tu cuadro, ¿no? Para recordar cómo se decía five, cómo se escribía five. Ahí miras. Ok. Si acaba en S, el sustantivo acaba en S, ¿qué hacía? Le agregaba ES, ¿no? Por eso acá es five classes, right? Five classes. Ok. Esto me lo envía porque esto es la tarea, ¿ok? Ya sea por el WhatsApp. ¿Sí? Este es el WhatsApp. O por el correo, ¿sí? Por ejemplo, potato, ¿cómo sería acá? 4 papas. ¿Cómo es 4? 4. Y papas en
plural, potatoes, ¿no? Con S, ¿ok? A candy, un caramelo. ¿Cómo sería caramelos en plural? ¿Ok? Igual acá, ¿no? Con watch, knife, hairbrush, child. Y acá te dan, por ejemplo, la palabra y tú tienes que poner en plural. Streets. Sería streets, ¿no? Con una S, porque es un sustantivo común. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, también lo pueden hacer por el WhatsApp. ¿Ok? Pero tienen que cambiar estas palabras. ¿En qué? En plural. ¿Ok? ¿Cómo lo cambian en plural? Ahí no se olviden que tienen el cuadro para que les ayude a cómo escribirlo en plural. Ok. Ok, eso es todo por hoy. Thank you and see you next class.